Buen día a todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo un poco de estos conocimientos de la manera más fácil posible en cuanto a la investigación. En la investigación se cometen muchísimos aciertos, pero también se cometen muchos desaciertos, ¿ok? Y dentro de estos desaciertos están los errores en cuanto a la medición, ¿ok? En cuanto a cómo se quiere llegar a conocer el fin de algo específicamente, ¿no? Y desde luego en cómo se preguntan, en cómo se aplican y cómo se intervienen. En la investigación podemos estar expuestos a todo este tipo de circunstancias en todo el transcurso de la investigación. Entonces, a lo mejor en un día no alcancemos a terminar de recolectar todos los datos, sino que necesitamos cumplir más días para poder lograrlo, ¿ok? Del mismo modo, es de vital importancia que nosotros colaboremos cuando realicemos una investigación para que se realice con el menor margen de error y disminuir los sesgos posibles, ¿okay? Sobre todo los más básicos. Mi nombre es Katia Alejandra Castillo Castillo, yo soy maestra en salud pública, soy miembro del Padrón Estatal de Investigadores y bueno, para conocer este tema de los tipos de errores y sesgos, primero tenemos que tomar ciertas consideraciones preliminares. La primera de estas es qué entendemos por observación y qué nos da observación. Entonces, observar es lo mismo que identificar, que ver, que explorar. Y al final del día lo que obtenemos de este acto es la identificación de ciertas realidades o ciertos acontecimientos sobre un tema en específico. Entonces, si yo quiero estudiar planificación familiar en mujeres unidas, pues obviamente ese es mi fenómeno. Ahora, ¿qué voy a identificar? Bueno, yo quiero saber si tienen un método de planificación familiar o no y el por qué no lo tienen, ¿no? Entonces, desde ahí yo parto a algo muy importante que es observar el asunto, que puede ser desde un enfoque de investigación mixta hasta de una parte cuantitativa que a través de un instrumento de medición me permita conocer el fenómeno que tanto requiero, ¿ok? Otra de las partes importantes es la medición. Entonces, medir es un acto de estimar. Aquí volvemos con el tema de las variables. Entonces, medición es la calificación, la puntuación que se le asigna a una variable en números o ciertos valores en este caso. ¿Para qué? Para que a través de esa asignación de números o esa asignación de valores nosotros podamos analizar esa variable principal. Entonces, si nosotros vamos a medir una variable, en este caso mi variable de estudio, que puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, dependiendo del alcance de mi investigación, yo tengo que considerar dos partes principales, que es la confiabilidad y la validez de mi medición. Entonces, no es lo mismo que lo que yo rescate de mi investigación pueda ser confiable, ok, no es lo mismo. A lo mejor no sea confiable. La confiabilidad la analizamos a través de ciertos programas estadísticos. El índice CAPA es uno de ellos, el alfa de Cronbach es otro de ellos, y a través de ciertas puntuaciones que se asemejan al 1, nosotros podemos determinar que a mayor o más cerca del 1 esté, mayor confiabilidad hay, ¿ok? Y mayor validez va a tener mi instrumento o la medición que hice. Entonces, si nosotros utilizamos un instrumento, vamos a suponer que sea el de calidad de vida, y lo aplicamos y lo piloteamos en la población de nuestro estudio a 20 personas y nos sale un
una tasa de confiabilidad por debajo del 6, pues obviamente ya no va a ser aceptable, al contrario, va a ser inaceptable. Entonces, para que algo pueda ser aceptable, tiene que estar por arriba de 8, ¿sí? 0.8. ¿Para qué? Para que yo pueda decir que ese instrumento tiene lo que yo necesito para lograr lo que tanto busco de la mejor manera posible, disminuyendo los sesgos y disminuyendo los errores que se puedan cruzar en el camino. Una variable, en este caso, se define como una característica, una propiedad, un atributo de una persona o de un objeto que puede asumir diferentes valores o grados de identidad. Yo puedo tener la edad y la edad se representa en números, pero al final del día esa edad yo la puedo agrupar por grupos de edad o crear una pirámide poblacional, etcétera, y todo esto a mí me va a permitir llevar más allá una variable que solamente yo consideraba como una, pero que tiene múltiples categorizaciones, ¿no? Puede ser nominal, puede ser ordinal, puede ser de razón, etcétera. Entonces ahorita vamos a ver a qué me refiero con ello. Tenemos las variables que tienen que ver con la relación, es decir, dependientes, independientes o intervinientes. Entonces, mi variable dependiente no va a estar afectada. Esa ahí va a estar, no la va a afectar nada. La va a afectar desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen de un factor para que puedan ser modificadas. Mi variable independiente, como su nombre lo indica, pues no va a estar afectada en este sentido. Al contrario, esta es la que va a generar un impacto, una relación o una causa sobre mi otra variable que yo considero dependiente. ¿Por qué? Depende de ella, ¿ok? Entonces hay otra que en el curso de la interacción de estas dos se puede manifestar, que es la interviniente, ¿ok? Hay otros tipos de variables que pueden ser las confusoras, etcétera. A lo que vamos con esto es que cualquiera de las que sean, nosotros siempre tenemos que tratar de controlarlas para limitar el menor sesgo posible y limitar los errores que se puedan presentar. En cuanto a su naturaleza, estas pueden ser cualitativas y cuantitativas. Lo cualitativo me va a ayudar a explorar lo más objetivo y lo cuantitativo me lo va a expresar en números, ¿ok? A lo mejor la cualitativa yo tengo que darle una codificación específica, pero lo que evalúa son cuestiones más objetivas. Y en el caso del alcance de la medición de la variable, estas pueden ser ordinales, nominales, de razón y de intervalo, ¿ok? En el caso de las ordinales es porque llegan ese orden consecutivo. Por ejemplo, yo no puedo pasar de un cáncer o las que ya conocemos, que es estadio 1, 2, 3, 4, así por tomarlas de ejemplo. Otra de las categorizaciones, por ejemplo, de una enfermedad, lo mismo, tenemos que respetar el orden en el que se nos presente, ¿no? O por ejemplo, yo puedo estar soltero, luego me puedo casar, luego me puedo divorciar, me puedo quedar viudo. Entonces tiene una secuencia y eso es lo que se pretende respetar en las ordinales, porque es lo que nos va a permitir saber cómo la vamos a medir y qué tipo de análisis vamos a utilizar para poder hacer esa medición. Y las nominales, que son las que solamente tienen dos respuestas, que es sí, no, ¿ok? O sí y no, o sea, 1 y 2, o 0 o 1, dependiendo de las características que se pregunten en cuanto a los ítems, ¿ok? Las de razón y las de intervalo, pues como su nombre lo indica, son más variables continuas, establecen un número en específico, y la de intervalo pues propone ciertos rangos de actuación para su medición. Ahora, hay ciertos elementos que nosotros tenemos que considerar al momento que realizamos una investigación. En primer lugar, está la población con la que voy a trabajar. ¿Qué tipo de población? Primero tenemos que centrarnos para ver si hay algún problema en cuanto al lenguaje,
si lo que yo les pueda preguntar me van a entender. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor preguntarle a una persona de la ciudad que tiene estudios y todo ese tipo de cosas sobre temas de funcionalidad familiar o por ejemplo sobre su enfermedad, etcétera, a que yo le pregunte a lo mejor a una persona que igual puede ser de la ciudad pero que no tiene buena escolaridad y que no va a entender ciertos señalamientos o términos que puedan ocurrir en el instrumento. Y desde luego no va a ser lo mismo ir al campo y aplicárselo a un campesino que a lo mejor no me puede entender de la misma manera que me han entendido los dos, con términos más específicos, y ahí pueden ocurrir ciertas desviaciones en cuanto a la comunicación y al manejo de esto. Okay. Desde luego viene la parte de las poblaciones, por ejemplo, indígenas o los migrantes, pues también, porque hay algo más que no solamente la cuestión de la vulnerabilidad, sino la parte de obtener, crear esa comunicación. Entonces hay personas que no hablan español, hay personas que hablan lenguas y a veces uno como investigador puede tener esas limitaciones en cuanto a la lengua de poblaciones indígenas y por ejemplo los migrantes que pueden ser ya específicamente idiomas, que algunos hablan francés, portugués, inglés, okay, y luego pues que también incluso tienen sus formas de expresarse con sus términos y todo de sus propios lugares. Entonces a veces eso impide, incluso cuando eres profesional de salud y te llega un paciente refiriendo ciertos conjuntos de manifestaciones clínicas o el porqué de la consulta y no se puede lograr entender el qué quiere, ¿no? O dónde le duele y cómo le dices a él el tratamiento que le puedes dar si a lo mejor tampoco habla español. Entonces son muchas barreras que pueden intervenir en nuestra investigación desde el enfoque de la población a la que va dirigida. Ahora, la muestra. Esto es algo muy importante porque muchas veces no se le toma tanta importancia. La muestra está para que una investigación tenga o haga referencia a una representación de cierta población. Por ejemplo, la ENSANUD es una de ellas, que es una muestra de cómo estamos los mexicanos a través de un muestreo aleatorio estratificado por estados, etcétera. Entonces es una investigación que dura muchísimo tiempo debido por su rigor metodológico para poder controlar los sesgos y los errores también irlos limitando. ¿Okay? Otra de las cosas que tenemos que considerar es que la muestra tiene que ser calculada dependiendo bajo qué enfoque va a ser utilizado. Esto es, si quiero y puedo disponer de una población como tal, porque mi tema de investigación lo permite, y si no puedo disponer de una información como tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar a la población por el tipo de tema o por lo delicado que puede ser mi tema. En este caso, volvemos con los migrantes. A lo mejor yo pueda ir a los cruceros y ahí encuentro migrantes que están en los semáforos, etcétera, pero no son muchos, o sea, y esto limita mi investigación, le quita peso de importancia y te dice, no, pues es que tienen que ser más, ¿no? Mínimo 100, ¿ok? Que es el margen del 10%, ¿no? De una población tan grande como la que tenemos. Por ejemplo, si yo voy a un hospital y busco los pacientes con diabetes y a lo mejor son, no sé, exagerando, 500 pacientes, ¿no? Yo tengo que tomar lo que corresponde y lo que sería la parte representativa de mi población y realizamos un muestreo aleatorio simple, realizamos el cálculo con base en las fórmulas y con eso yo obtengo mi muestra y mi muestra es de 112 personas, ¿okay? Yo puedo decir pues, 110 o 115, ¿no? Al final del día yo saqué lo representativo. Entonces,
Ya en mis resultados yo puedo decir, los pacientes con diabetes del Hospital Regional de Alta Especialidad Juan Graham del estado de Tabasco son esto y esto y esto y esto, con base en mi tema de investigación, ¿ok? Sin embargo, cuando yo hablo de ciertos migrantes de cruceros, yo no puedo decir que fueron todos los cruceros, a menos que sí haya ido a todos los cruceros, y aparte de eso no podemos tener un control porque pues no están siendo captados como tal en una base de datos o no son considerados para llevar el control o el manejo de estos mismos. ¿Sí me explico? Y todo esto lo tenemos que ir considerando al momento en que nosotros hacemos la parte metodológica, ¿ok? Al final del día, lo que delimita el estudio y todo lo correspondiente a esto son el rigor metodológico con el cual realicemos esta parte de la investigación. Y bueno, las variables. Si nosotros no definimos nuestras variables, si no colocamos qué son, de qué tipo, qué medidas le voy a colocar, su definición operacional, su definición teórica o conceptual, yo no voy a saber qué cosa estoy investigando. Entonces muchas veces pensamos que es mentira, que la investigación es muy tediosa, que no sabemos para qué la hacemos, pero en realidad nos permite construir el conocimiento y nos permite poder clasificar la forma en que nosotros pensamos y cómo actuamos. Entonces, sin la investigación, pues no podemos mejorar la práctica, y sin investigación, pues no hay práctica. Entonces cometeríamos los mismos errores y tenemos que ir comparando qué hace este país, qué hace el otro país y así sucesivamente para poder obtener una mejor perspectiva sobre el manejo de un caso, ¿no? Un ejemplo ahorita fue la COVID. Entonces lo poco que nosotros vimos que publicaban los chinos en este caso fue lo que nos sirvió de poquito para poder de alguna manera establecer un manejo en el paciente, aunque nunca hubo, ¿sí me explico? Y todo esto es verdaderamente difícil para las personas que están en el área operativa como para los tomadores de decisiones. Y bueno, los datos. Al final del día nosotros recolectamos datos y ¿qué les diré? En la recolección de datos pueden ocurrir muchas cosas. No solamente es decir, vengan, ayúdenme a recolectar los datos, no, sino que también implica que la persona que te ayude a recolectar esos datos pues esté comprometida con lo que está haciendo. Entonces no solamente es decir, sí, vengan, vamos a recolectar, sino siempre capacitarlos. Si se midió de una misma manera, que todas las veces mientras se recolectan los datos se aplique de la misma manera, ¿ok? Y así, esto es lo que tiene que ver con la parte de los elementos básicos para limitar los errores y los sesgos. Ahora tenemos que conocer cuáles son las fuentes de error en el proceso de medición. Aunque se diga que es fácil, créanme que a veces cuando se aplica un instrumento y es autoaplicable por parte del paciente, a veces se va un ítem, no lo contesta, no lo termina, no lo contesta bien o no lo entiende, etc. Y siempre es necesario que nosotros le expliquemos y le resolvamos la duda. Y muchas veces no se revisa. Entonces esa persona que ya no contestó ese ítem, pues prácticamente ya no va a participar en el estudio, porque uno de los criterios de inclusión es que pues, responda todo el instrumento, ¿okay? A menos que el instrumento no nos permita o nos diga, ay, este ítem no, o sea, pero es casi imposible, porque pues no vamos a conocer el problema de un todo y lo que nos interesa conocer es el problema del todo, ¿ok? Otra de las cosas es que las unidades o los sujetos que serán medidos sean controlados por el investigador. Se tienen que establecer y unificar los criterios de quienes participarán o no para evitar que esté una persona que no corresponde
se tienen que unificar, como les decía anteriormente, los criterios con los que se van a evaluar o a calificar, etcétera, los ítems. Si yo tengo a 2 trabajadores que van a recolectar datos conmigo, pues yo tengo que indicarles a ellos de qué manera van a trabajar conmigo, ¿sí? Y que lo hagan como yo tengo que asegurarme de que hagan y apliquen el instrumento. Si tengo que pesar, medir, etcétera, pues lo mismo, tengo que asegurarme que lo hagan adecuadamente, ¿ok? Observador o quien se mide tiene una función importante para limitar las fuentes de errores, porque muchas veces el investigador principal no toma con seriedad esta parte, pues cuando menos los investigadores complementarios que nos van a ayudar y que a lo mejor nos digan, pues les voy a ayudar, pero bueno, solamente lo hacen por experimentar, no tienen experiencia, etcétera. Entonces no es fácil recolectar información. Para que una persona te pueda dar información, pues también tienes que ganártela, ¿no? Esto es como parte de la consulta, parte de la promoción de la salud, y estos temas que se tratan más de convencimiento por parte de la población. Mucha gente no quiere participar, ¿ok? Y bueno, el instrumento de medición, que por sí solo tiene ciertos márgenes de errores, pero bueno, hay algo que se llama la cuestión de confiabilidad y validez, que hablamos en un principio, que esto permite que mi instrumento llegue o se acerque más al 1 y que no esté por debajo de 0.6, 0.7, etcétera, porque esto me impediría a mí poder aplicarlo. Prácticamente puede tener errores. Una persona que sabe de metodología me va a decir, bueno, ¿y tu instrumento cuánta confiabilidad tiene, no? ¿Y qué corriste para adaptarlo a la población? A lo mejor es un instrumento de China, ¿ok? Y a lo mejor no tengo una traducción al español y a mí me toca pilotearlo y adaptarlo al español para una población tabasqueña o una población mexicana, y pues es completamente diferente. Entonces, a través del instrumento yo le voy a llegar a la persona y la persona me tiene que dar respuesta a mí, y esa persona me tiene que responder a como ella entienda. Entonces, si yo le pregunto, ¿tienes cefalea? Pues estoy segura que esa persona no va a conocer, a menos que tenga un familiar médico o enfermero o del área de la salud, o que o nada más, o sea, o que lo haya leído o cosas así. Eso sería más enfocada al gremio del personal de la salud que sabe y conoce esos términos médicos. Entonces a ellos les tenemos que preguntar, ¿ha tenido dolor de cabeza? Por ejemplo, hasta un calambre. O sea, no le puedes decir parestesias, etcétera, ni nada de ese tipo de términos, porque no los comprenden. Entonces siempre tenemos que hacer el énfasis de qué significa cada palabra en dado caso. Pero desde el momento en que se diseña el instrumento o se adapta el instrumento, nosotros siempre tenemos que buscar que se entienda. Ahora, en cuanto a los tipos de errores, hay 2 grandes errores, que son los sistemáticos y los aleatorios. De aquí se desprenden todos los sesgos, ¿ok? Y este tipo de error, pues son todas las desviaciones sistemáticas y no debidas al azar de la medida o de los resultados de un estudio. O sea, es todo lo que se sale de nuestro control, porque al final del día, cuando nosotros estamos realizando una investigación, una de las cosas que tenemos que cuidar es tener el control de la investigación, sobre todo el investigador principal. Si por ejemplo en este tipo de situaciones tenemos un mayor tamaño de muestra, esto nos indicaría que es igual a un sesgo, ¿ok? Y en el caso de los errores aleatorios, son aquellos que se producen específicamente por el azar entre una estimación que se obtiene en el estudio y el parámetro que se pretende estudiar. Entonces, aquí puede haber, o se puede entender que a un mayor tamaño de una muestra, pues mayor precisión. Entonces, siempre tenemos que cuidar que la muestra sea de forma aleatoria para tener una mayor precisión, y en cuanto a los sesgos, conservar la seguridad.
son términos completamente diferentes. Ahora, los principales tipos de sesgos. Tenemos el sesgo del observador, el sesgo del sujeto, el sesgo instrumental, el sesgo de información y el sesgo de recolección. Okay. Aquí vamos a rescatar el tema principal, que son los sesgos del observador. El sesgo de la observación o del observador se define como una distorsión consistente en el reporte de la medición por el observador. ¿Okay? Hay muchas cosas que dependen de nuestro juicio. Esto es como cuando vamos a una supervisión y vemos si una persona hizo el lavado de manos o no lo hizo, o si una persona porta el uniforme o no lo porta. El investigador siempre tiene que ser apegado a lo que es, a las normas, no siempre dejarse guiar a lo que él le parece. Entonces es a lo que se establece, a lo que se quiere llegar o a lo que se quiere buscar en este caso, ¿ok? Entonces aquí se puede llegar a cometer un error al hacer ciertas mediciones más intensivas en ciertos sujetos. Entonces muchas veces a nosotros nos piden que seamos profesionales y que no tengamos ciertas inclinaciones hacia otros sujetos en cuanto a los temas de investigación. Entonces sí pasa, muchas veces al momento de dar clases se llega a tener afinidad por el alumno o la alumna que participa un poco más, pues te grabas su nombre mayormente en comparación del que menos participa. O por ejemplo nos podemos comprometer un poquito más con ese alumno que tiene dificultades para aprender y pues le damos mayor atención. En el caso de la investigación esto no puede suceder. Esto tiene que ser tal cual y salvo a lo que es, porque lo que estamos haciendo es medir, no intervenir, no hacer algo que tiene que ver específicamente con nuestra vocación, atender a alguien, o sea, no, estamos midiendo. Lo que a mí me interesa es obtener y yo tengo que asegurarme de obtener las cosas a como debe de ser. Otro de los sesgos es que se pueden realizar cuestiones acerca de exposiciones específicas, algunas veces en casos, pero solo una vez en controles. Esto tiene que ver con el tipo de investigación que se realice. No es lo mismo hacer una investigación experimental, ¿verdad? A una investigación observacional. Son cosas completamente diferentes. Entonces, no podemos manipular el hecho de que, yo creo que el paciente hubiera pensado así, ¿no? Y yo seleccioné. O, sí me acuerdo, pero no lo registré. O sea, siempre tienen que quedar los registros, siempre todo tiene que quedar estipulado, ¿ok? Y bueno, en cuanto a los ejemplos que les puedo dar de este sesgo, tipo de sesgo, es una tendencia a subestimar la tensión arterial en casos que sabemos está siendo tratados. Entonces, vamos desde algo muy básico. Yo quiero conocer la presión arterial. ¿Sí? A mí no me interesa conocer la presión arterial. ¿Sí? Incluso hasta estimar una prevalencia de hipertensos o de personas con hipertensión puede llegar a ser un sesgo porque es algo que ya existe. Y desde ese punto podemos cometer el error, ¿no? Otra cosa es incluso hasta el momento en que estamos midiendo la presión arterial y no sabemos medirla, aplicamos una técnica incorrecta, o en el caso de medir la glucosa y que nosotros no sepamos los valores adecuados. Entonces, por eso el observador, en este caso el investigador principal, tiene la responsabilidad de conocer al 100% lo que él quiere hacer y todas las técnicas que va a aplicar. Entonces, nadie más que él lo tiene que manejar. Otro ejemplo es una búsqueda persistente de registros médicos para una historia de tabaquismo en personas que padecen cáncer de pulmón. Entonces, ya sabemos
que este es un factor relacionado. Entonces muchas veces cometemos el error de buscar investigar estos temas que pues no tienen como tal que ser investigados porque ya lo conocemos. A lo mejor no me interesa conocer eso, sino me interesa aplicarles un tratamiento, ¿okay? Y que el tratamiento que yo les aplique pues obviamente sea el mejor para ellos y tengan una buena evolución clínica. Entonces, como investigadores no podemos confundirnos, no podemos confundir verdaderamente hasta qué punto nosotros vamos a realizar nuestras intervenciones, hasta qué punto va a cubrir mi intervención de investigación, hasta qué punto va a cubrir mi tema. A veces es muy difícil recolectar los datos y a muchas personas se les hace fácil pensar que son 30 personas más y sacan todas sus personalidades que existen, y al final si hacemos y corremos pruebas para determinar sesgos y errores aleatorios o errores sistemáticos, pues nos damos cuenta que hubo una pequeña alteración de esta parte, ¿no? Sobre todo por la uniformidad de la población, la distribución de la población, hacia dónde se fijan las acciones como tal. Y bueno, aquí tenemos un sesgo de sujetos, que es otra de las clasificaciones. Aquí es la distorsión que existe de la medición al sujeto de estudio. Entonces, puede ocurrir que al momento en que la persona me responda, pues se le haya pasado a escribir, ¿no? Y un sesgo de recuerdo, que es, por ejemplo, si yo no anoté un dato y voy y cometo el error de decir, ay, creo que eran 40 kilos que pesaba la paciente. No, era 50, ¿no? Pero la realidad es que yo no anoté ese registro y pues ya no me sirve. Entonces siempre en la investigación se tiene que hacer un control estricto de los registros que se realicen en las intervenciones de los pacientes. Entonces no siempre nos podemos recordar al 100% de todo. Entonces por eso siempre es importante que el instrumento permita tener todo lo que nosotros tenemos que preguntarle al paciente. O cuestiones muy básicas como por ejemplo, ay, el paciente me dijo que tenía 5 o 6 años con diabetes. Le voy a poner 5. Ahí va un sesgo grandísimo que parte del observador, pero también parte del respondiente, que se le olvidó ponerlo. O a lo mejor yo conozco a la paciente y yo le coloco 5. O sea, pero no es 5. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir considerando al momento de realizar esta parte. Y bueno, tenemos el sesgo de instrumento. Este sesgo nos permite verificar que no haya una situación alterada en cuanto a lo que nos va a permitir la esencia de nuestro trabajo. Si yo estoy investigando sobre violencia, ¿no? Y si mi instrumento no tiene esa consistencia, no tiene esa confiabilidad, no tiene validez, pues a dónde voy. O sea, ya es lógico de que pues me va a salir mal mi resultado. O sea, es un instrumento que no está validado, ¿ok? Entonces, ¿a qué aspiro, no? Si tengo mi documento o mi instrumento que no está validado, pues ya sé que lo primero que tengo que hacer es construir un instrumento y pasarlo por múltiples pruebas para poder validarlo, ¿no? Y esto implica hasta ser evaluado en un comité de expertos, y es una investigación tal cual, y si no conocemos lo básico, pues no podemos conocer eso tampoco, ¿no? También puede resultar de un uso inadecuado de herramientas o técnicas para una medición objetiva. Entonces, a lo mejor las preguntas no sean específicas, a lo mejor las preguntas no las entiendan nuestros pacientes no consideren eso. Entonces yo, Katia, puedo pensar y puedo decir
que eso es rosa, pero no es rosa. A lo mejor para mi compañera es rosa pardo, no sé, se me ocurre. Pero a lo mejor para mi compañero hombre es fuchsia, ¿sí? Entonces, es diferente, ¿ok? Otra de las cosas que nosotros tenemos que ir considerando es que cuando nosotros realizamos mediciones, ¿sí? En cómo medimos desde lo básico que es peso, talla, etcétera, nos equivocamos cuando no se puede generar, ¿vale? Entonces, de manera general, todo esto lo tenemos que ir considerando. Ahora, el sesgo de información es otro de ellos. Es una distorsión también en el estimado del efecto o de la variable, debido a que ocurre un error en la medición que comprende desde el observador, desde la respuesta, desde el instrumento, la misclasificación de los sujetos en la variable medible, ¿okay? La medición que no es válida, que no nos permite asegurarnos de que haya una confiabilidad por parte del instrumento, ciertos criterios diagnósticos que sean incorrectos, la interpretación del instrumento, no inventé, esto es algo que pasa muchísimo. Muchas veces vemos el instrumento, lo descargamos y todos, pero no sabemos lo básico que es, qué nos dice, qué nos mide, cómo lo mido. Entonces, por eso siempre es importante describir el instrumento, ¿ok? No es nada más de ir porque sí, o sea, no. Es necesario ver qué variables vamos a cruzar o qué ítems, qué preguntas para poder hacer el análisis estadístico. Datos registrados previamente inadecuados, desde luego esto altera completamente la situación. La vigilancia diagnóstica desigual entre ciertos grupos de exposición en estudios con seguimiento. Entonces, esto es más importante para quienes realizan casos y controles o estudios con grupos de comparación de dos muestras, porque a lo mejor a uno lo midas de una manera, pero pues ya al otro ya no lo midas de esa misma manera. Entonces, al final del día, pues genera conflicto esta parte que es importante, porque no me va a dar la misma información. Entonces puede ser que a lo mejor los otros salgan bien, pero porque yo actúe de una mejor manera en comparación con el otro grupo. Entonces siempre tenemos que cuidar que se unifiquen los criterios en cómo intervenimos y en cómo interpretamos los datos y en cómo controlamos todas esas variables y todos los sesgos que puedan participar. Entonces, si ya ahorita ustedes están conociendo todos los tipos de sesgos de información, aparte de la investigación en general, pues ya saben que tienen que cuidarse al momento en que aplican un protocolo, un proyecto de investigación, una tesis, etcétera, de esto. Hay un sesgo de selección, que es una distorsión del estimado del efecto, resultado de cómo los sujetos fueron seleccionados en la población de estudio. Entonces, a veces por comodidad, no sé, dices que hiciste muestreo aleatorio simple, pero en realidad no lo hiciste y no cumples los criterios de muestreo aleatorio simple. Hiciste solo una autoselección. Trataste de hacer un muestreo aleatorio que fue más no aleatorio porque fue a conveniencia para ti. Entonces hay un muestreo que se llama muestreo por conveniencia, pero no es por conveniencia para mí, si me explico, es para la investigación. Y este tipo de muestreo solamente se aplican en poblaciones que son muy difíciles de encuestar. Vuelvo a retomar el caso de los migrantes. Es como si tomáramos el caso de reclusos, no sé, una enfermedad súper rara donde nada más hayan 5 casos, 6 casos, 7 casos, pero que esté generando muerte en esos 7 casos, o sea que tenga una tasa de mortalidad elevada y de letalidad también. Entonces todo esto lo tenemos que ir considerando. No es lo que a mí me convenga, sino lo que le convenga a la investigación y hacer todo de la mejor manera posible, ¿ok? No tenemos que cometer ese riesgo de autoselección, porque en eso se puede llegar a obtener datos que no concuerden, se puede llegar a obtener datos que no sean verídicos. Entonces muchas veces nuestras personas que responden también nos mienten, ¿no? Sobre todo cuando tratamos temas como violencia, alcohol,
prácticas de riesgo, etcétera, nos van mintiendo. Entonces, no quiero decir que todos, pero sí su mayoría. Este sesgo puede resultar de una elección de grupos a ser comparados, ¿okay? De una elección del esquema de muestreo, de una pérdida de seguimiento o una no respuesta durante la colección de datos, que esto pasa muchísimo. O sea, la persona no responde o la persona ya no acepta seguir o de plano la persona se va y pues no sé a dónde se fue, perdí el contacto y pues lo tengo que sacar de la investigación, ¿no? Y a lo mejor si es muy pequeñita mi muestra, pues esto afecta el curso total de la investigación. La vigilancia selectiva o diagnóstica pues varía con el estatus de exposición y las mediciones más intensivas en ciertos sujetos. Entonces, les decía, la investigación tiene que ser igual para todos. Al final, todos son participantes y de todos, todo lo que se obtenga va a ser con fines de investigación, no para otros fines, ¿ok? Entonces, no hay que tener ciertas inclinaciones hacia ciertos sujetos. Hay personas que van a colaborar muy bien, hay personas que no tan bien, y hay personas que de plano no van a querer colaborar, pero bueno, así es la investigación. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que considerar, que es la confiabilidad y la validez de los instrumentos y de la medición. ¿Okay? En este caso, una de las cosas es la precisión y la reproducibilidad. En la reproducibilidad se puede producir el error aleatorio, como lo que vimos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con este tipo de errores. Y en la validez, que tiene inclinación hacia la seguridad y la conformidad, que se da por el error sistemático de todos los sesgos que vimos. La confiabilidad nos permite abordar cuestiones estadísticas, cuestiones de muestras, de uniformidad, de distribución de la población o de la muestra de estudio. Y la validez nos permite obtener esa seguridad tan importante que sea adecuada para los participantes como para mí de investigador, en que se entienda lo que se quiere realizar. Ahora, hay ciertos tipos de errores aleatorios. Está el error muestral, que es el imputable al estudio de una parte de la población o muestra, y el error no muestral, que es el que se produce en toda la investigación como consecuencia de definiciones conceptuales incorrectas, fallos en los instrumentos de medida, en el momento de recolección o en el desarrollo de trabajo. Entonces, este va a ir mucho de la mano con los sesgos, porque de un sesgo ya me puede derivar un error no muestral. Y bueno, el error muestral tiene que ver con que la forma en que yo elija mi muestra sea la adecuada para posicionar, cubrir el margen de error. Entonces, se manejan varios términos que vamos a ver al final en una infografía. Ustedes van a poder ver resumido todo este tema, para fines de que sea más rápido y más fácil para ustedes en dado caso. Ahora, está el error tipo A, que se simboliza de esta manera, y el error tipo 2, que se simboliza de esta manera. En el error tipo 1, esto va de la mano con las hipótesis, se tiene que rechazar de manera errónea una hipótesis nula verdadera. Y en el tipo 2 se tiene que aceptar erróneamente una hipótesis nula falsa. Ahora bien, vamos con esta parte importante de los errores, ¿no? Sobre todo en las investigaciones con seres humanos. Al final del día, lo que se hace en ciencias de la salud y todo este tipo de ambientes van en esa relación. Tenemos que la investigación en seres humanos parte de una hipótesis estadística, que está la HO, que es la nula, y la
hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis nula supone que no existe una asociación entre las variables o que ésta se explica por el azar, digamos, por el destino. Y la hipótesis de investigación, que es la hipótesis del investigador que afirma que las asociaciones observadas tienen una relación, ¿no? Y trata de explicarla, e incluso viene precedida por una hipótesis alternativa, ¿no? Pero al final, quienes participan aquí para aclarar los errores tipo 1 y tipo 2, pues son estas dos de la hipótesis nula y la hipótesis de investigación, ¿no? Ahora, el error se da por error sistemático, que tiene que ver con los sesgos, y el error aleatorio, ¿ok? El error sistemático es la tendencia sistemática a subestimar o sobreestimar un parámetro de interés por deficiencia en el diseño o ejecución del estudio. Entonces, son los que menos debemos de cometer porque ya saben cuáles y en qué manera se producen estos errores. O sea, entonces, ¿por qué nos equivocamos si ya sabemos qué tipos de sesgos hay? Entonces, aquí no los abrevia de manera más fácil, que son los sesgos de selección, de medición y los sesgos de confusión, ¿sí? Hasta desde que seleccionamos una población de estudio, la muestra y todo este tipo de cosas, hasta cómo lo medimos y todo lo que pueda confundir, ¿no?, a nuestra población. Y el error aleatorio tiene que ser definido como una variación explicada por el azar inherente a cada investigación. Es decir, a lo mejor esto me lleva a esto, pero no siempre funciona la parte del azar. Entonces no puede eliminarse, pero sí puede estimarse. Hay un valor de P, que es la probabilidad de que la asociación se explique por azar, asumiendo que esta hipótesis nula es verdadera. Está el intervalo de confianza, que es un rango de valores donde se encuentra con determinada probabilidad el valor real del parámetro. Al final del día, todos están interrelacionados con los errores asociados al azar. Y viene el tipo 1, que sería rechazar la nula, siendo la nula verdadera. Y el tipo 2 es no rechazar la nula, siendo la hipótesis nula falsa. Esto es como las alternativas, nada más que una dice sí, otra dice no, ¿ya? Pero al final del día, lo que pretende la parte del error aleatorio es como una mujer, ¿no? No quiere perder, o no quiere decir, sí es cierto, me equivoqué, o tardas en reconocer que te equivocaste, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto sería lo que tiene que ver con errores y sesgos. Espero les haya quedado claro y pues bueno, gracias por su atención. Espero verles pronto y que culmine favorablemente metodología de investigación. Hasta luego.